Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a terminar de hablar de nuestra porción de nuestro cerebelo. Muy importante porque precisamente hoy vamos a culminar con las caras que habíamos empezado. Nada más vimos la porción de la cara anterior inferior. Ahora hablaremos precisamente de nuestra parte superior. ¿Ok? Entonces vamos a girar a nuestro cerebelo y lo vamos a ver desde arriba. Por lo tanto, si nosotros lo giráramos y lo viéramos desde arriba, veríamos algo como esto. ¿Bien? Entonces, esto es una vista superior. ¿Qué encontraremos en esta región? Bueno, primero, no olvidemos que aquí encontramos una pequeña escotadura. ¿Muy bien? Esta escotadura se le conoce como la escotadura cerebelosa superior. ¿De acuerdo? También se le hace referencia como la escotadura cerebelosa anterosuperior. Muy bien, porque está hacia adelante y hacia arriba. En esta escotadura, literalmente lo que encontraremos son dos porciones de los hemisferios y nuestro vermis. Muy bien, regresando entonces, originalmente dijimos que en nuestra porción del vermis tiene la característica de que empezaba en la língula, o empieza en la língula. Sin embargo, aquí yo no la puedo observar como tal. Así que por lo tanto empezaremos desde la región de nuestro lobulillo central, que es esta región. Bien, ahora entonces toda esta parte o toda esta región le pertenece a este lobulillo, que es el lobulillo central. Después de este lobulillo central encontraremos ahora a la región del culmen, que es esto. Bien, esto es el culmen. Y da la característica de que si son observadores, aquí se encuentra un espacio muy grande, muy grande, abierto. Aquí parece que se cierra, pero literalmente es ese espacio grande. Este espacio es conocido literalmente como una fisura, ¿de acuerdo? Y como es la primera que encontramos, por eso le decimos fisura primaria. Entonces, a todo este recorrido que estoy aquí coloreando, vuelvo a repetir, se le conoce como fisura primaria. Ahora bien, esta fisura primaria tiene la característica que va a delimitar tanto a mi vermis como a la porción de mis hemisferios. A la porción de mi vermis en el video anterior habíamos mencionado que venía la porción del lobulillo central, y la porción del culmen suele no cruzar en esta región. Sin embargo, aquí realmente sí la cruza. Entonces el culmen sí pertenece a la porción de nuestro lóbulo anterior. ¿De acuerdo? Ahora, esta porción del lóbulo anterior presenta un espacio más pequeño, bueno, relativamente hablando, pero justamente hacia los lados de la porción de mi vermis. Y es esto. A esta porción que estoy aquí demarcando con mis colores psicodélicos como siempre, se le conoce como lobulillo cuadrangular. Cuadrangular porque literalmente tiene aspecto de cuadrado. ¿Bien? Justo en las regiones laterales, para unir entre el vermis y el lobulillo cuadrangular, a esta región se le conocen como las alas del lobulillo. ¿De acuerdo? En este caso del lobulillo central. Y obviamente aquí también vamos a encontrar las alas del culmen. ¿Muy bien? O la porción alar del culmen y la porción alar de nuestro lobulillo central. Y se conectan directamente hacia mi lobulillo cuadrangular. Listo. Ahora, todo esto que acabo de poner entonces le pertenece a nuestro lóbulo anterior. Muy bien. Obviamente más las partes de la língula, que pues ya no las veo, ¿ok? Y las regiones de las cuales ya habíamos hablado en el video anterior. En el video anterior. Listo. Ahora, después de la fisura primaria, hacia atrás, vamos a encontrar que a esta región, toda esta parte es el lóbulo posterior. El lóbulo posterior tiene otras cualidades, otras características, entre ellas que va a estar subdividido por una fisura que se le conoce como fisura horizontal. Ahorita la vamos a marcar. Lo primero que quiero que recuerden entonces es que después de la región del culmen sigue ahora la
porción del declive, que es justamente esta. Esta es la porción del declive, justo por detrás de nuestra fisura primaria. Bien, hacia abajo nosotros empezaremos a encontrar una porción que se le conoce como folium, que de hecho es parte del folium. El folium es independiente del declive, nada más que marqué un poquito de más. Esto es el folium. Y hacia abajo ya vendríamos a ver el tuber. Aquí en este punto ya flexiona y se va hacia abajo. Pero entonces tenemos nuevamente el declive, el folium, el tuber que estaría mucho más hacia la parte inferior. Y da la cualidad o la característica que entre la porción del declive y del folium encontraremos otra fisura. No escotadura, otra fisura. ¿Bien? La fisura entonces que yo localizo aquí atrás es la porción anterior de nuestra fisura horizontal, o la porción superior de nuestra fisura horizontal. Ahora, ¿qué delimita entonces tanto la fisura primaria como la fisura horizontal? Muy bien, pues van a delimitar a otro lobulillo que se le conoce como lobulillo simple. Bien, entonces toda esta región que voy a marcar de naranja, todo esto que está aquí y todo esto que está acá, se le conocen como lobulillo simple. Entonces yo tengo mi lobulillo cuadrangular, ya tengo entonces mi lobulillo simple, y después yo tengo una región que va literalmente hacia la parte un poquito más inferior, que es justamente esta. Esta fisura no es otra cosa más que la continuación de la fisura horizontal, pero ahora por la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces esta es la porción inferior de nuestra fisura horizontal, que abarca toda esta parte. Ahora, ¿qué me ayuda a delimitar entonces esa fisura? Me ayuda a delimitar ahora dos porciones. Un lobulillo, que de hecho ahora pondremos de otro color, lo pondremos aquí, lo pondremos un poquito cafecito. Este lobulillo que está aquí, algunos hacen referencia de que por las porciones de nuestras fisuras transversas le va a dar forma de un pato o de un ganso, y todo lo que tiene forma de un ganso o de un pato le dicen anseriforme. A este lobulillo le conocemos entonces como lobulillo anseriforme. Lobulillo anseriforme. Bueno, ese es el nombre antiguo, se los vamos a dar con el nuevo. Se llama lobulillo semilunar superior. Lobulillo semilunar superior. Entonces, lobulillo anseriforme o lobulillo semilunar superior es lo mismo. Ahí está. Entonces, todo esto es nuestro lobulillo semilunar superior. Por último, ya prácticamente ya no lo logramos observar con tanta nitidez, pero en este punto se hace un lobulillo semilunar inferior, que no les espanta ahorita por la vista, porque acuérdense que este ya se encuentra hacia la parte posterior e inferior. Entonces literalmente ahorita que cambiamos la vista por una vista inferior, van a ver que es un poquito más grande de lo que aquí aparenta. Muy bien, ya está. Entonces va de nuevo. En los hemisferios encontramos al lobulillo cuadrangular, al lobulillo simple, al lobulillo semilunar superior y al lobulillo semilunar inferior, divididos precisamente por las cisuras. La cisura primaria, que divide entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Luego tenemos a nuestra cisura horizontal, que presenta dos porciones, una superior, una inferior, que delimita al lobulillo simple, al lobulillo anseriforme o lobulillo semilunar superior y el lobulillo semilunar inferior. Ya está. Ahora vamos a cambiar la vista para que ustedes puedan observar cómo es una región inferior. Totalmente inferior, porque la vista que mostramos, el flóculo, el nódulo, la língula, es una vista anteroinferior. ¿Sale? Ahora, entonces, vamos a cambiar la vista. Esta es una vista lateral y ahora vamos a poner la vista inferior. ¿Oyen? Nuevamente,
aquí lo que nosotros vamos a encontrar es una porción anterior, que es justamente esta. Esto es anterior, esto es posterior. Muy bien, en este caso aquí encontraríamos a la valécula, o también conocido como la escotadura cerebelosa posterior. Aquí nosotros alcanzamos a ver todavía parte de esa escotadura anterior. Muy bien, pero lo más importante es que aquí nosotros vamos a denotar lo siguiente. Justamente aquí abajo encontraremos toda la porción de mi vermis, iniciando desde este punto que apenas se ve, que es esto, se le conoce como nódulo. Aquí está el nódulo. Ahora, estas dos pelotitas que están aquí, esta y esta, se le conocen como amígdalas, o también se le conocen como tónsilas. Cualquiera de los dos nombres es igual, no hay problema. Ahora, en medio de ellas, aquí, bueno, literalmente no las observamos porque, más bien aquí no voy a lograr observarlo, pero esquemáticamente lo voy a poner. Aquí, esto que está pintado de azul, aunque estoy pintando de azul, en medio de las amígdalas, encontraríamos a la porción de la úvula. Muy bien. Después de la porción de la úvula, ahora nosotros vamos a encontrar a esta estructura que tiene forma piramidal. Este es el vértice y aquí está la base. Todo esto entonces es conocido como la pirámide de Malacarne. Esta es la famosísima pirámide de Malacarne. Ahora, ¿se acuerdan que nada más alcanzamos a ver hasta el folium? Bueno, pues aquí hacia la parte posterior estamos, o vamos a localizar a la porción de nuestro tuber. Esto es el tuber. Toda esta porción es el tuber. Entonces, nódulo, úvula, ¿ok? Pirámide y tuber. Todas estas estructuras, excepto las amígdalas forman parte ya de los hemisferios. Todas esas estructuras son las regiones de nuestro vermis, ¿de acuerdo? Y se van a envolver hasta la porción del nódulo. Ya está. Ahora, ¿pero qué sucede entonces con toda la región de los hemisferios? También están separados por cisuras. De hecho, ahorita los vamos a ver. Pero lo primero que quiero que divisen o que vean es que hace un momento yo marcaba al lobulillo semilunar inferior y les dije no se vayan a guiar precisamente por lo chiquito que se ve, porque realmente no está pequeño, es todo esto. Este es el lobulillo semilunar inferior, todo esto. Todo esto que está acá es el lobulillo semilunar inferior. Entonces por abajo se ve bastante amplio. Ahí está. Muy bien. Ahora, después nosotros vamos a localizar un lóbulo que es muy grande. Un lobulillo que es muy grande. Y literalmente está delimitado entre la porción amigdalina. Cubre a esta región. Y da vuelta hacia abajo. Toda esta porción, a todo esto se le conoce como lobulillo digástrico. Bien, lo mismo del otro lado. Todo esto es nuestro lobulillo digástrico. Ahora, ¿por qué le decimos lobulillo digástrico? Bueno, porque justamente el lobulillo digástrico lo perfora, lo cruza otra fisura. Muy bien, que es la que vamos a ver entonces en este punto. Va de nuevo. Entonces tenemos justamente nuestro lobulillo semilunar, ¿de acuerdo? Inferior. Luego tenemos a la porción de nuestro lobulillo digástrico, que está, tiene precisamente a este surco, esta fisura. ¿Bien? Después, en este punto que apenas sobresale, pero lo voy a marcar nada más para fines de enseñanza, para fines escolásticos, dijeron algunos maestros. Esto se le conoce como el flóculo. Esto es el flóculo. Se alcanza apenas a divisar la porción del flóculo. ¿Bien? Precisamente es porque se encuentra sobre la porción del lobulillo digástrico. ¿Ya? Entonces, ya tenemos toda la porción del vermis,
toda la porción de nuestras amígdalas. Y ahora, justamente hacia la parte posterior de las amígdalas se hace un surco. Lo vamos a poner un poco más claro. Este surco. Este surco que está aquí se le conoce como surco retrotonsilar. Surco retrotonsilar. ¿De acuerdo? También le hacen referencia como fisura posterolateral o dorsolateral. Esta fisura. ¿Muy bien? Todas estas estructuras son parte del lóbulo posterior, nada más que son las que vemos por la parte inferior. Ahora, después vamos a localizar propiamente otra fisura, ¿de acuerdo? Que viene directamente hacia la porción piramidal, y esta fisura que viene aquí separa a la pirámide del túber y se proyecta hacia las porciones laterales. Esta fisura se le conoce como fisura postpiramidal. Algunos también le hacen referencia como la fisura secundaria y se proyecta entre la porción del lóbulo semilunar y la porción del lóbulo digástrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos cuáles son las porciones de la región inferior. Ahora bien, no cabe duda que literalmente nuestro cerebelo pues es muy complejo con respecto a su configuración externa. Bueno, si les pareció que la configuración externa es algo pesada, pues la configuración interna es un tanto más pesada por el sentido de todas las vías de conexión. Da la casualidad de que nuestro cerebelo sirve para mantener el equilibrio, el tono, el movimiento, regula precisamente todas las estructuras con respecto al movimiento. Por lo tanto, suele ser una estructura altamente compleja, tanto como el cerebro. ¿Ok? Ahora, precisamente por eso le hacían referencia como cerebro secundario o un segundo cerebro, porque sus funciones son muy complejas. Ahora, vamos a notar entonces que si yo regresara a donde tengo mi corte, hacia donde yo había realizado un corte, vamos a notar entonces que el árbol de la vida presenta dos porciones, una porción superior y una porción inferior, que es esto, lo que ya habíamos visto. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces? Cada porción del árbol de la vida no tiene otra cosa más que un conjunto de axones y a su vez va a tener un conjunto de núcleos. Muy bien. Ahora, hay núcleos que se encuentran hacia la parte más superior, ¿de acuerdo? Que se le conocen como los núcleos del techo o los núcleos del fastigio. Tenemos núcleos que se encuentran hacia la parte más interna y lateral. No obviamente aquí, porque obviamente aquí eso es un punto de conexión. O sea, no estoy hablando del vermis, sino estoy hablando de que se encuentran propiamente en la porción de nuestros hemisferios. ¿Ok? Tenemos núcleos que se le conoce como núcleo emboliforme, tenemos núcleos que se le conocen como núcleo globoso, tenemos otros núcleos que literalmente se encuentran cerca de la porción de la línea media, muy bien, que es la porción del núcleo dentado. Entonces tenemos varios núcleos en los cuales se van a presentar diversos axones que van a conectar a diferentes puntos de nuestro cerebelo. Entonces vamos a tener vías, ¿okay?, que van a ir hacia el mesencéfalo, hacia el puente, hacia nuestra médula oblongada, y cada uno de esos pues lleva precisamente su propia vía. Muy bien, entonces miren, vamos nada más a hacer mención de cómo vienen las estructuras. Entonces tenemos la porción del núcleo, el núcleo del techo o del fastigio, ¿ok? Se le conoce como núcleo del fastigio o del techo. Fastigio es techo, el núcleo del fastigio. Tenemos otro núcleo que se le conoce como núcleo emboliforme. Otro núcleo que se le conoce como núcleo globoso. Y luego tenemos otra porción que se le conoce como núcleo dentado. Muy bien. Entonces,
la porción de cada uno de estos núcleos, fastigio, emboliforme, globoso y dentado, están inmersos justamente en nuestra porción del cerebelo, en toda la sustancia blanca que se encuentra en la porción de los hemisferios propiamente dichos. Bien, son de manera bilateral. Ahora, de estos núcleos entonces encontraremos algunas capas que van a ir envolviendo precisamente a nuestra corteza cerebelosa. Bien, entonces vamos a ir viendo que si yo tomara, por decirlo así, si yo tomara un pedazo nada más, un corte aquí, y le pusiera yo tinción, observaría lo siguiente. Esto. Bien. Ahora, ¿pero qué es esto? Bueno, literalmente es un acercamiento de esto. Noten entonces que toda esta porción que les voy a dibujar, que les voy a poner aquí, todo esto es una folia. Y toda esta parte interna forma parte de la estructura del árbol de la vida, como si fueran las porciones de las ramitas de ese arbolito. Eso es precisamente lo que yo estoy viendo ahora, pero amplificado. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos entonces varias capas. Sobre todo tenemos unas células que se le conocen como células de Purkinje. Tenemos una capa que se le conoce como capa molecular, y tenemos otra capa que se llama capa granular. Bien, que es la que vamos a describir a continuación. Entonces vamos a quitar esto y nuevamente vamos a regresar a la imagen que quería yo mostrarles. Esto. Bien, entonces fíjense bien, si yo viera el aspecto de cada una de estas células, que de hecho tengo aquí, cada una de estas porciones tiene la característica de que tiene muchos granitos, muchos gránulos, granos pequeños, literalmente. Pues toda esta capa que está aquí se le conoce como capa granular. Bien, entonces esta es la capa granular. También le dicen capa granulosa. Ahora, después, estas células que son un tanto más grandes, estas neuronas de hecho que son un poco más grandes, también forman otra capa, y a esta capa se le conoce como capa de Purkinje, porque a estas neuronas se le conocen como células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Entonces, granulosa, Purkinje, y aquí solamente se ven pequeñas neuronas, pero muchas conexiones, y esas neuronas con un montón de conexiones tienen la característica de que va a formar una capa que se le conoce como la capa molecular. Entonces el cerebelo está estructurado por tres capas: una capa granulosa, una capa de Purkinje y la capa molecular. Bien, esto es muy importante porque cada una de estas capas va a tener precisamente axones que van a venir ya sea de manera aferente y de manera eferente. Bien, cada una de esas cada una de estas porciones tiene la característica de que van a tener un aspecto trepador, por ejemplo, y las fibras que estoy colocando aquí se le conocen como fibras trepadoras. Las fibras que se ven más pequeñas pero con más arrugadas, es decir, que se toman el aspecto de un musgo, precisamente se le conocen como musgosas. Bien, estas fibras, todo este es un conjunto de fibras, a estas fibras se le conocen como fibras musgosas. Entonces ya tengo las trepadoras, las musgosas, y por último las que ya son propias de nuestras células de Purkinje, que son estas. Entonces son tres tipos de fibras diferentes que van a llegar directamente a conectar todas las capas que tiene precisamente mi cerebro. Entonces, nuevamente repito, capa
granulosa, capa de Purkinje y capa molecular. Y entre ellas tenemos axones que van como trepando, se le conocen como axones trepadores o fibras trepadoras, las que parecen musgo, por eso se dicen musgosas, y por último las que vienen directamente de la porción de Purkinje. ¿Muy bien? Tres tipos de porciones importantes. Muy bien. Hay algunas regiones incluso en las cuales no solamente están los gránulos, sino que también tenemos algunas porciones que se le conocen como células en cesta, que son estas porciones. ¿Ok? Algunas toman incluso como referencia a la porción de la célula de Purkinje. Lo dicen células en forma de cesta. Muy bien. Que están distribuidas directamente en diferentes porciones de la capa. Muy bien. Es muy importante este tipo de procesamiento. Listo. Ahora, ya para finalizar entonces nuestro video, en este punto vamos a ver que nuestro cerebelo, dadas estas capas, se van a ir literalmente formando, o se van a ir envolviendo una tras otra, y literalmente se van a formar tres porciones. Una conocida como arquicerebelo, paleocerebelo y el neocerebelo. Entonces, arquicerebelo es la parte más antigua. ¿Muy bien? La otra porción se le conoce como paleocerebelo, que son porciones que ya vienen hacia la región más más por encima de esa envoltura. Y por último tenemos al neocerebelo. Ahora, esto es muy sencillo. Si ustedes se acuerdan, estábamos viendo que cada una de esas porciones está envuelta. Muy bien. ¿Y cuál es la parte más profunda, más envuelta? Pues la porción del flóculo y el nódulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la porción flóculo nodular le pertenece a nuestra arquicorteza. Entonces, el lóbulo flóculo nodular precisamente le pertenecen a la arquicorteza. La porción del paleocerebelo literalmente está estructurada por toda la región superior. Es decir, ¿quién lo forma? ¿O quién forma todas las estructuras? Bueno, acuérdense, la língula, el lobulillo central, la porción del culmen, la porción del declive y la porción del folium. Toda esta es la envoltura superior, por eso se le conoce como paleocorteza. ¿Ok? O en otras palabras, el lóbulo anterior. ¿De acuerdo? Y por último, la neocorteza, que es todo esto hasta llegar a la región antes del nódulo. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que el flóculo y el nódulo son de las porciones de la arquicorteza. Tienen la característica de que van a formar a la neocorteza, es decir, esto es lo último que se va a formar, obviamente junto con la porción de los hemisferios. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? El lóbulo posterior, que entonces está denominado por la porción de lo que es el culmen, que es la porción de la pirámide, la porción de la úvula y hasta ahí. En todo caso, ¿cuáles son las estructuras que forman en la porción de nuestro lóbulo anterior, pero de los hemisferios? Bueno, las que vienen de nuestros hemisferios sería el lóbulo cuadrangular, ¿de acuerdo? Y hacia el lóbulo posterior vendría entonces el resto, que sería el lobulillo simple, el lóbulo digástrico, el lóbulo semilunar superior, el lóbulo semilunar inferior y todas las estructuras que ya hemos mencionado. Entonces, por localización, simplemente es localización, y esto es porque se va envolviendo. ¿Muy bien? Entonces ya tenemos cómo se forma la arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. Arqui porque es la más antigua, es la primera, y el primero que se va a formar siempre es la porción del flóculo y el nódulo. La porción entonces de la paleocorteza es toda la región del cerebelo superior, es decir, toda la región superior. En otras palabras, el lóbulo anterior. Y el resto, lo que queda precisamente es la neocorteza o el neocerebelo. Este neocerebelo simplemente es todo lo que se encuentra, se me traba la lengua, todo lo que se encuentra en nuestro lóbulo posterior. Muy bien. Ahora,
las subdivisión, más bien en las conexiones, lo dejaré para otro video, ya porque literalmente ya es media hora, pero lo dejamos para otro video. Ya completo veríamos todos los que son las conexiones, que son muchísimas. Cerebelo es muy amplio, no se acaba en una hora, o sea, literalmente es muy amplio. Pero trataremos de que en próximos videos veamos cómo vienen entonces las porciones aferentes y las porciones eferentes de toda la vía cerebelosa. Muy bien, hasta aquí, les mando un abrazo, muchas gracias, no olviden activar la campanita, suscribirse, compartir el video si es que les gustó. ¿Sale pues? Gracias y adiós.